Ok, entonces nos quedamos justamente aquí en Larva Migrans. Vamos a continuar. Ya. La siguiente que vamos a ver es la tungiasis, ¿ya? O nigua, como le saben decir otras personas. Ya dentro de las lesiones papulosas, nódulos psiquistas, entonces vimos primero escabiosis, luego de escabiosis vimos pediculosis, luego molusco contagioso, y luego hemos visto verrugas, y por último hemos visto larva migras, ¿ya? Ahora estamos viendo tingiasis o tungiasis, también conocido como nigua, dentro de las lesiones papulosas. Que esta es una especie de pulga que es conocida como la Tunga penetrans, que son adaptados a los mamíferos en cuya piel la hembra cumple su ciclo, ¿ya? Esta la vamos a ver que se presenta como una pápula amarillenta con un punto central oscuro y es de localización preferencialmente en los pies. El tratamiento lo hacemos con la extracción de las pulvas con aguja estéril y aplicación del antiséptico local. Antibióticos si hubiera infección secundaria. Así es como se presenta. Algunos le saben decir también ojo de gallina, creo que le saben decir a la tungiasis, ¿no? Fíjense, como una pequeña pápula amarillenta con un punto negro, ¿no? Aquí, fíjense, allá está sobreinfectada porque presenta secreción purulenta, ¿no? Fíjense aquí, una pápula amarillenta con un centro costroso negro. Muy bien, después de la tingiasis o tungiasis, vamos a ver la miasis. La miasis, tenemos la miasis furunculoide boro, que es causada por la larva Dermatobia hominis y ocasionalmente por la larva Calitroga americana, ¿ya? He visto bastantes pacientes con miasis. Miasis son larvas, así como gusanitos que hay en la piel, ¿ya? Al desenvolverse la larva, forma un nódulo con un orificio central que deja salir una serosidad. Y el tratamiento consiste en ir retirando cada una de las larvas. Tenemos la miasis secundaria, pues, que puede ser cutánea o cavitaria. Las primeras se desenvuelven en ulceraciones de la piel y las segundas en cavidad nasal, conducto auditivo o globo ocular. Les he dicho ya, cuando habíamos visto este tema, miasis en oído, miasis en genitales, miasis en pies diabéticos. Es muy frecuente ver eso, miasis en pies. ¿Ya? El tratamiento está dado por la pulveración con una solución anestésica y retirando las larvas. ¿Ya? Luego tenemos el eritema nodoso. El eritema nodoso dentro de las lesiones papulosas, nódulos y quistes también, que es una paniculitis caracterizado por la presencia de nódulos dolorosos localizados especialmente en áreas pretibiales de las piernas. ¿Ya? Es un síndrome asociado a diversas condiciones clínicas, resultado de una forma de hipersensibilidad retardada. La clínica que va a presentar estos pacientes: lesiones nodulares simétricas dolorosas con una superficie de eritemato acastañada en número variable que puede acompañarse de fiebre, escalofríos, malestar general. ¿Qué factores se asocian a este? Las infecciones estreptocócicas y las drogas como las sulfas, las penicilinas, las tiazidas, ¿ya? Y las enfermedades sistémicas como la sarcoidosis, tuberculosis y lepra. ¿Cómo hacemos el tratamiento del eritema nodoso? Reposo, identificar la causa y solamente dar paracetamol. Aquí les muestro imágenes de eritema nodoso. Fíjense que son pequeños nódulos eritematosos, ¿no? Aquí, nódulos eritematosos, eritema nodoso. Normalmente, mayormente, es muy frecuente que se presente en pacientes que están cursando con una enfermedad sistémica, ¿ya? Como tuberculosis, se ve bastante en esos pacientes. El quiste epidermoide, ¿no? Que pueden ver aquí esta imagen, o quiste epidérmico. Pequeño quiste epidérmico. Los lipomas son como tipo nódulos
pero son nódulos móviles, pueden ser pequeños, medianos o grandes, que no es más que la acumulación de tejido adiposo en la piel. Ahí vemos los lipomas. Y bueno, esta es una imagen de una neurofibromatosis que no es común aquí, no hemos visto, bueno, por lo menos nunca he visto este tipo de pacientes con neurofibromatosis, pero que tal vez en otros países es común, ¿ya? Entonces, bueno, volvamos a recabar, jóvenes. Ya, nuestro primer tema que entra en el examen, enfermedades de la piel, que era la introducción a la dermatología, es lo mismo. Y nuestro segundo tema, que son enfermedades o lesiones papulosas, nódulos y quistes, que dentro de estas lesiones papulosas, nódulos y quistes, justamente acabamos de ver todo lo que es escabiosis, pediculosis, verrugas, molusco contagioso. Hemos visto larva migrans. Después de la larva migrans hemos visto tungiasis, lamiasis. Y bueno, con eso prácticamente estaríamos finalizando esta segunda unidad. ¿Ya? ¿Qué otra va a entrar en el examen? Entonces, 1, enfermedades de la piel. 2, lesiones papulosas, nódulos y quistes. Y 3, que es nuestra siguiente unidad que vamos a ver, son las enfermedades vesicoampollares. Ese es nuestro siguiente tema que entra en el examen. Entonces, les voy a mostrar ahora enfermedades vesicoampollares. ¿Ya? Enfermedades vesicoampollares. Aquí está. Compartir. Ok. Entonces, dentro de las enfermedades vesicoampollares, primero tenemos que recordar que es una vesícula y que es una ampolla. Una vesícula no es más que una pequeña acumulación líquida menor a medio centímetro y las ampollas mayores a 1 centímetro, ¿no? Mayores a 1 centímetro, que estas pueden contener líquido claro, ceroso o incluso muchas veces amarillento por una sobreinfección, ¿ya? En este caso purulenta. Entonces, dentro de las enfermedades vesicoampollares vamos a ver el impétigo. El impétigo es una enfermedad infecciosa de la piel que es ocasionada por el estafilococo coagulasa positivo y ocasionalmente por el estreptococcus del grupo A, ¿ya? Es más frecuente en los niños, es altamente contagiosa el impétigo y las lesiones curan si es que el paciente no se rasca, no lo lesiona sin dejar cicatriz. Es más frecuente en los meses de verano. Tenemos dentro de la clínica, tenemos el impétigo ampollar y el no ampollar. Ya el ampollar, que es de causa estafilocócica y que se presenta de inicio como pequeñas pápulas eritematosas que van luego convirtiéndose en ampollas o vesículas de paredes delgadas, las mismas que se rompen con facilidad. El contenido es ceroso o seropurulento y al secarse deja una costra característica que es melicérica. ¿Ya? Y tenemos el impétigo no ampollar, que es ocasionada más que todo por el estreptococo y que se presenta como pequeñas pústulas superficiales de 1 a 3 milímetros con eritema circundante que secan dejando costra melicérica. El tratamiento lo hacemos con medidas generales, lavado con jabón, remoción de la costra con compresas húmedas, antibióticos tópicos. ¿Ya? Utilizamos terapia antibiótica sistémica en caso de que el paciente se agrave. Utilizamos la penicilina benzatínica, pregunta de examen porque el impétigo es una enfermedad frecuente en nuestros medios jóvenes. La dicloxacilina utilizamos en los niños en una dosis de 25 a 50 miligramos kilogramos día, dividido en 4 dosis, y en adultos 250 a 500 miligramos cada 6 horas por 10 días. Utilizamos también la eritromicina en niños, que se utiliza de 30 a 50 miligramos kilogramos día, que son divididos en 4 dosis si el paciente es alérgico a la dicloxa o a la penicilina en este caso. En los adultos se utiliza 250 miligramos
a 500 cada 6 horas por 10 días. ¿Ya? El impétigo pregunta de examen. Fíjense, aquí vemos las lesiones. Les dije que la tipo ampollar y la no ampollar la vamos a ver como pequeñas lesiones eritematosas que luego se van convirtiendo en pequeñas vesículas o ampollas y que luego estas al reventarse producen una pequeña capa melicérica. Aquí esta está sin reventar, por si acaso son pequeñas vesiculitas que presentan un halo eritematoso y que su contenido, si ustedes se fijan, es purulento. Aquí ya vemos un impétigo ya, ¿cómo se dice? Ya en un proceso de cicatrización, porque prácticamente ya la costra melicérica está presente. Aquí, fíjense, ya muy sobreinfectada el impétigo. Estas mayormente son de causa estreptocócica, ¿ya? Son pequeñas pápulas eritematosas que luego van convirtiéndose en vesículas o ampollas con contenido purulento y muchas veces con zonas costrosas. Aquí dije, miren, ¿no? Característico, pequeñas vesículas con contenido purulento y halo eritematoso, impético. Aquí ya se ve lo mismo el impétigo, pero se ve ya en un estado de cuando ya las vesículas prácticamente han reventado y dejan una pequeña zona costrosa que si uno no lo retira, eso pura sin cicatriz. El impétigo, aquí, ya esto, ¿son vesículas o ampollas, jóvenes? Ampollas, ¿no es verdad? Las vesículas son menores a medio centímetro y las ampollas mayores a medio centímetro. Ambas pueden ser contenido líquido claro o líquido purulento, en este caso es el impétigo con líquido purulento. Este es un impétigo también, pero ya con unas zonas de cicatrización, donde se ve la costra melicérica. Aquí fíjense, el impétigo, halo eritematoso, vesícula ampollosa, vesícula y aquí al lado una ampolla porque ya es más grandecita, con contenido seroso purulento. Impétigo en zona axilar, ya en una zona costrosa melicérica. Ya las vesículas ya han reventado y prácticamente ha dejado una zona costrosa melicérica. Muy bien. Primera enfermedad que hemos visto entonces, impétigo. ¿Ya? Pregunta de examen, jóvenes. Estas patologías lamentablemente también son comunes. Van a haber muchos pacientes con impétigo, niños con impétigo cuando hagan su internado, cuando hagan cuando trabajen como médicos van a ver hartos pacientes. Yo veo comúnmente bastantes pacientes, sobre todo niños con impétigo, ¿ya? Ahora, el herpes zóster también es una patología muy frecuente, pregunta de examen, ¿ya? Es una erupción vesicular, es el resultado de una reactivación del virus de la varicela zóster. Muchas veces le da a aquellos pacientes que no han tenido varicela, ¿ya? De niños, entonces de adultos les viene como herpes zóster, ¿ya? Estas se caracterizan porque el virus va y se anida en las raíces del nervio dorsal. Y normalmente está producido ¿por qué? Porque el paciente está inmunodeprimido. Ya es muy importante para la aparición del herpes zóster y es mucho más frecuente en adultos mayores a 40 años. Les dije que el herpes zóster es muy común ver en aquellos pacientes que tienen VIH-Sida, pacientes que tienen cáncer o abuelitos, porque son inmunodefensivos. ¿Ya? ¿Cómo comienza la clínica? Pregunta de examen. Pródromos 1 a 2 días con dolor radicular en la zona donde aparecerán las lesiones. Vesículas umbilicadas confluentes sobre una base eritematosa, al desecar dejan costras hemáticas. Clásicamente las lesiones son unilaterales siguiendo el trayecto de un nervio sensitivo. Y la neuralgia posherpética es una complicación más frecuente en pacientes mayores a 50 años. El diagnóstico lo hacemos con aspecto clínico clásico. Podemos hacer el test de SAM con células gigantes multinucleadas
Y los tratamientos que vamos a hacer en estos pacientes es cuidados locales, colocándole pequeñas compresas con agua de alevor o también antibióticos tópicos o también utilizando, a mí me encanta mucho utilizar el aciclovir tópico, ¿ya? Podemos utilizar analgésicos sistémicos porque como ustedes saben, como estos virus se anidan en la región dorsal de los nervios, prácticamente producen un dolor muy fuerte. Entonces utilizamos analgésicos sistémicos en estos pacientes, como el tramadol, muchas veces incluso hasta morfina, ¿ya? Se utiliza el aciclovir porque estamos frente a un virus, utilizamos un retroviral que es el aciclovir, 200 a 400 miligramos vía oral 5 veces al día durante 7 a 10 días. Les muestro la imagen nuevamente del herpes zóster, pequeñas lesiones que continúan al nervio radicular dorsal, en este caso también de la parte cervical, cervicodorsal, en donde todo en ese recorrido vamos a ver pequeñas lesiones vesiculares, ¿ya? En todo el recorrido del nervio, ¿no? Bastante doloroso. Herpes zóster en cara, no es común verlo en cara, pero puede presentarse con lesiones vesiculares, jóvenes, vesiculares, ampollosas, pequeñas en toda la zona de la cara. Aquí fíjense, continuando al nervio frontal, ¿no? No es frecuente, mayormente se presenta en la zona radicular de los nervios dorsales. Es muy común. Tenemos el herpes simple. El herpes simple, que es una erupción vesicular recurrente de las superficies mucocutáneas que son inducidas por el virus del herpes simple. Tenemos dos formas, la orolabial y la genital. Ambas son frecuentes, jóvenes, el herpes simple. Generalmente la orolabial es causada por el virus tipo 1, la forma de transmisión, los besos, ¿ya? Y la forma genital generalmente causada por el virus tipo 2, normalmente por transmisión sexual, ¿ya? Se trata de un virus de ADN que es transmitido por el contacto con el lugar de infección activa. Luego de la primoinfección, el virus se instala en un ganglio neural donde permanece en forma latente siendo reactivado por uno o varios factores. La clínica se presenta con pequeñas vesículas finas de 1 a 2 milímetros de diámetro con umbilicación central sobre una base eritematosa. ¿Ya? En pacientes inmunocompetentes, las lesiones son restrictas a una pequeña área que es más frecuente en labios y en los genitales. El inicio del episodio puede ser precedido por un pequeño prurito o ardor y el tiempo de evolución aproximadamente son de 5 a 7 días. El tratamiento que utilizamos es el aciclovir tópico para las zonas genitales 5 veces al día por 10 días, también para la forma orolabial, y podemos utilizar el aciclovir vía oral 200 miligramos cada 6 horas por 5 días. Ojo que los tratamientos entran, jóvenes, ¿ya? Así que tienen que aprenderse los tratamientos porque tampoco son tan complicados. Si se dan cuenta, en la mayoría utilizamos tópicos, tabletitas y cremitas. Más de eso no utilizamos. Entonces no es algo complejo para que se lo aprendan. Las complicaciones del herpes simple, pacientes inmunocompetentes, ya que quiere decir que tienen patologías de base, raramente presentan problemas graves, no así en inmunodeprimidos en los que se debe usar un tratamiento más agresivo. En aquellos pacientes que tienen infecciones neonatales, que tienen una queratoconjuntivitis o una encefalitis, ¿ya? Entonces, fíjense las lesiones orolabiales, ya del herpes simple, fíjense con lesiones vesiculares pequeñas y muchas veces con pequeño contenido purulento. En su gran mayoría, el líquido que tiene es claro, ¿ya? Pero a veces puede ser purulento por una pequeña sobreinfección. Herpes simple en región plantar, con menor frecuencia, jóvenes.
Ya, herpes simple en la región de la espalda, fíjense, vesícula con un pequeño eritema, ¿no? En la zona, vesículas pequeñas. Vesículas porque son menores a medio centímetro. Ahora, dentro de las enfermedades vesículo-ampollares, entonces estamos viendo 1, hemos visto impétigo, 2, hemos visto herpes zóster, 3, hemos visto herpes simple. Ahora vamos a ver 4, varicela. Es otra enfermedad que se caracteriza por presentar pequeñas vesículas en la piel, ¿ya? Es una enfermedad infecto-contagiosa que es causado por el virus de la varicela zóster, pero esto da en la infancia, ¿ya? En pacientes menores de 10 años. La vía de infección es por pequeñas gotículas respiratorias o un fluido de las lesiones y predomina sobre todo en invierno y primavera. Se desarrolla inmunidad definitiva. Normalmente la varicela ya no da, no tenemos ya, bueno, recientemente creo que ha habido un diagnóstico de una mujer embarazada o 2 o 3 casos de varicela. Ya no hay, ¿por qué? Porque ya ha ido desapareciendo por la introducción de las vacunas en los recién nacidos, en los niños, ¿no? La clínica que van a presentar, tenemos un periodo de incubación de 10 a 20 días y los pródromos de 24 a 48 horas con malestar general, cefalea y alzas térmicas. Desde este momento ya es contagiosa, por si acaso. Ya se va a iniciar con pequeñas máculas eritematosas de 2 a 3 milímetros y luego pápulas sobre la que aparece una vesícula umbilicada y a las 24 a 48 horas se observan pústulas y costras hemáticas. Se inicia sobre todo en el tronco y es característico el hallazgo de diferentes lesiones al mismo tiempo. ¿Cómo hacemos el tratamiento? Es una enfermedad no complicada en niños y el alivio es sintomático, solamente hacemos con paracetamol y calamina. Ya, en las enfermedades más graves, en adultos, ya es más grave. Ahí damos aciclovir 200 a 400 miligramos 5 veces al día por vía oral. Entonces, fíjense, pequeñas vesículas costrosas, principalmente inician en la zona del tronco, ¿no? Varicela, fíjense, pequeñas vesículas con halo eritematoso y con líquido seroso purulento, ¿no? Ok, entonces hemos visto 1, hemos visto impétigo, 2, herpes zóster, 3, herpes simple, 4, varicela. Ahora vamos a ver pénfigo. ¿Ya? El pénfigo es otra de las patologías que están dentro de las vesículo-ampollares porque van a fijarse que estos pacientes se caracterizan por presentar ampollas y vesículas erosionadas. Ya tenemos 2 tipos, el pénfigo vulgar y el pénfigo foliáceo. El pénfigo vulgar es un disturbio poco común de la piel y mucosas caracterizadas por vesículas, ampollas y erosiones más frecuente en adultos en ambos sexos y todas las razas, puede presentar riesgo de vida. El pénfigo foliáceo es más superficial que el anterior, pero es menos grave y no afecta a mucosas y en algunas zonas de Brasil se presenta en forma endémica. Es una enfermedad autoinmune. Los anticuerpos circulantes se ligan a la piel, induciendo la liberación de mediadores inflamatorios, lo que puede llegar a producir agantólisis con la consiguiente formación de vesículas intraepidérmicas. La clínica que hacemos es una enfermedad crónica y progresiva, vesículas y ampollas de contenido claro que son frágiles y que dejan erosiones superficiales no hemorrágicas. El pénfigo foliáceo se observa más costras y se acompaña principalmente de dolor y ardor, ¿ya? Y el diagnóstico lo hacemos por la señal de Nikolsky, biopsia e inmunofluorescencia. ¿Cómo hacemos el tratamiento? En los casos graves requiere la hospitalización de los pacientes
Utilizamos corticoides sistémicos e inmunosupresores y el pronóstico sin tratamiento tiene bastante alta tasa de mortalidad. Fíjense, estas imágenes son pacientes como si estuvieran quemados. Les comienzan a aparecer pequeñas pápulas y luego de eso comienzan con ampollas grandes en todo el cuerpo, ¿ya? Y por último, vamos a ver el síndrome de Stevens-Johnson. Muy poco común, una sola vez he visto síndrome de Stevens-Johnson, pero está dentro también de las patologías vesicoampollares. Entonces, 1, hemos visto pénfigo. 2, hemos visto herpes zóster. 3, herpes simple. 4, varicela. 5, acabamos de ver el pénfigo, ¿ya? Y 6, el síndrome de Stevens-Johnson, que se trata de una forma grave de eritema multiforme con severo compromiso del estado general del paciente. Presenta vesículas y ampollas, erosiones en la piel y mucosa y evoluciona de 4 a 6 semanas. El paciente debe internarse y debe ser manejado como un gran quemado, casi igual al pénfigo jóvenes, pero el Stevens-Johnson es mucho más grave, se puede decir. Tiene una tasa de mortalidad del 10 al 15%, generalmente porque hay una infección secundaria y aquí ven las lesiones, ¿no? Un paciente como un gran quemado. Feo. Ya el síndrome de Stevens-Johnson. Fíjense, miren, lesiones ampollares que prácticamente van desapareciendo todo lo que es la parte de la piel. Tenemos la dermatitis de contacto alérgica, que la vamos a ver también dentro de otras patologías, pero la vemos acá porque estos pacientes también pueden llegar a presentar lesiones vesicoampollares. Es una erupción cutánea caracterizada por la presencia de vesículas con o sin ampolla, que es el resultado de contacto con sustancias con la cual el paciente fue anteriormente sensibilizado. Puede ser a detergentes, perfumes o alguna crema, ¿no? Las lesiones que va a presentar el paciente son de formas lineares o en placas y están caracterizados por bordes nítidos y ángulos agudos. El tratamiento lo hacemos con compresas húmedas y con corticoides sistémicos. Y ahí les muestro el eczema deshidrótico, ¿no? Lesiones ampollares, eritematosas en las manos por haber tocado detergentes muy fuertes, lavandina, la cosa de que uno es ¿cómo se dice? Es sensibilizado o es alérgico a ese tipo de químico, ¿ya? Jóvenes, entonces vamos revisando 3 unidades. Hemos visto la primera unidad, que es enfermedades de la piel. Les he dicho que lo más importante de ahí, que conozcan los conceptos de cada una de las patologías. Tienen que sabérselas bien de memoria, ya se los había dicho en la primera clase, porque justamente si ustedes no se aprenden eso, no van a poder describir ninguna de las patologías anteriores, ¿ya? Hemos visto como segundo tema lesiones papulosas, nódulos y quistes, y dentro de eso hemos visto las distintas patologías. Son muy frecuentes jóvenes, entonces también lamentablemente puedo decirles que es muy importante, pero no son patologías largas, son patologías cortas. Y acabamos de ver la unidad 3, que también entra en el examen, como enfermedades vesicoampollares. Ya dentro de esta hemos visto el limpétigo, el herpes zóster, el herpes simple, la varicela, el síndrome Stevens-Johnson, dermatitis de contacto, el pénfigo, entonces, que también el limpético por lo menos y varias de ellas que les he estado diciendo son muy frecuentes. Jóvenes, no sé si tienen alguna consulta hasta aquí. Las 3 primeras unidades estamos repasando para el primer parcial. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? Jóvenes. Todo claro, doctora. Todo claro, ¿no? Ya son temas prácticamente que ya hemos avanzado, pero hoy estamos repasándolo para que ustedes puedan dar un buen primer parcial, ¿ya? Entonces, tenemos a las 5:30 nuestra segunda
clase.